Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Viviendo en Down Under. Y antes de que sigamos hablando, esto es un episodio especial porque es nuestro episodio número 15. Y 15 es un número 15 es un número importante en la vida de todos, que marca cambios y nuevas etapas. Así que este episodio seguramente traerá cambios, sorpresas en lo que viene para Viviendo en Down Under. Pero marica, antes de yo dije, me van a sacar del podcast. Ese cambio me huele mal. Yo estoy preocupada, o sea, no puedo. ¿Qué pasó aquí? No. Literal. No, pero, esto no estaba planeado porque no hablo nada de esto antes de... Yo siempre sorprendo con algo. Carlos, bueno, van a echar, marica. Vamos a saludar a nuestros queridos compañeros Kat desde Brisbane y Steve, recién aterrizado sería, desempacado desde Brisbane, de nuevo en Sydney. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Nos han tenido a todos a las expectativas, porque al final estamos esperando que nos cuenten qué pasó ese fin de semana, todo eso que conocieron, cómo fue ese encuentro. Entonces, el micrófono es todo ese fin suyo. de semana. Pues bueno, que empiece Kat, que empiece. Ella quedó con trauma, yo sé que sí, ella quedó trauma. Hola a todos, los saludo así como dice Fer desde Brisbane. Perdón, quedé un poco choqueada con esa introducción de Fer, pero pues bueno, vamos a ver cuáles son los cambios. Sí, o sea, de verdad quedé muy choqueada. Pero espero que los cambios sean para bien. Bueno, claro que sí. No quiero ser yo la primera dice, eliminada de la casa estudio. Uno dice, espero estar para ver los cambios, no ser el cambio. Exactamente. Pero bien, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes qué tal su fin de semana? El de nosotros, la verdad, sí estuvo bien movidito. Sí. Saludando por acá, Steven desde Brisbane. De Sydney, qué pena. Apenas estuve 4 días por allá en Brisbane, una belleza, una experiencia muy bacana, muy particular. Las personas que nos siguen en Instagram pudieron ver que una que otra publicación hicimos en relación a B, nos conocimos. Paréntesis, sí, tengo que mandar disculpas públicas porque fracasamos como Instagramers. Ahora sí entienden por qué es que nos dedicamos a hacer podcast. Pero tratamos de dar lo mejor, pero de verdad era importante para nosotros dedicarnos tiempo de calidad y conocernos y disfrutar el tiempo juntos. Sí, total, que igual siempre le decimos a las personas, lo que pasa es que nosotros empezamos esta locura, este proyecto, y nunca nos habíamos encontrado, ninguno de nosotros con ningún otro. Otro Así paréntesis también, porque yo sé que la gente estaba preocupada, que como así, que no habíamos invitado a Fer, que muy mala gente nosotros, que lo sacamos del parche. Entonces yo tengo que aclarar esa situación, que él está aquí y que les confirme si es que él no estuvo invitado al parche. Él tiene otras ocupaciones, amigos. Bueno, ahí les cuento para que se acaben los rumores. Sí. El viaje tenía una fecha original, ¿cierto? Con el tema de la inundación. Ahora, a la cual tampoco iba a ir. Sí, a la cual tampoco iba a ir, y aquí va la explicación, y es porque mi fin de semana no es el fin de semana convencional. De hecho, esos son mis días más duros de trabajo, viernes, sábado y domingo. Mis días de descanso normalmente son martes y jueves o martes y viernes. Entonces, por eso no pude... Se le cruzaba por todos lados, pero de verdad que él estuvo invitado, cuadrar, lo extrañamos cuadrar, y siempre estuvimos en contacto con él. O sea, la primera Totalmente foto que nos invitado, tomamos fue la primera que recibió Fer. Sí, exacto. Yo recibí fotos antes de las historias y todo. Exactamente, sí. Pero bueno, claro, ¿qué tal? Sí. Pues, ¿cómo estuvo? Yo sé que ya noté que Brisbane te dejó marcado porque todavía lo tienes en la cabeza. Sí, claro, no, yo apenas igual, es que trasnochamos bastante y apenas aterricé tarde ayer en Sydney, me levanté tarde, voy a trabajar muy cansado, entonces igual es como que la cabeza no ha terminado de llegar, por eso pero no, fue una experiencia bien curiosa y de hecho es muy interesante porque igual, yo creo que incluso podríamos hablar precisamente de eso, que una cosa es, digamos, la versión que uno tiene de las ciudades, lo que uno se imagina, lo que uno ha escuchado, que son las ciudades, lo que te recomiendan en agencias, lo que te dicen amigos. Otra cosa muy diferente es lo que uno ya descubre cuando va
y experimenta la ciudad y recorre la ciudad y todo el asunto, y sin duda ya pues otra cara muy diferente cuando ya se está viviendo allá. Y curiosamente en este momento, ¿no?, somos esas tres caras, porque nuestro querido Fer, como no quiso ir al encuentro, él nada más ha escuchado lo que pasa en la ciudad. Pero en mi defensa tengo que decir que yo he estado en Queensland, en Brisbane, en el aeropuerto por 3 horas. Es más, ¿sabe qué? Hago una acusación. Él una vez vino a Newcastle, que queda aquí a 3 minutos en carro, y no quiso venir a Sydney. Digo, no, porque la idea era conocer esa zona puntual. Ya Sydney me queda 1 hora de vuelo. Entonces, en cualquier momento lo voy a hacer, claro que sí. Fer, bueno, sí, como dice Steve, pues Fer pues aunque estuvo en el aeropuerto en una escala, pues no ha entrado como tal a Brisbane. ¿Por qué? Porque aún no has venido a visitar Brisbane, cuéntanos. Porque, bueno, hagamos un paréntesis aquí, y es que independiente al resto de Australia, los de Victoria tenemos un gap de 2 años en la historia, o sea, 2 años en los que nosotros por el COVID y todas las duras restricciones no pudimos salir a ningún lado. Como les decía, cuando el resto de Australia volvió a la normalidad y uno veía por redes sociales y porque escuchaba amigos que tenían otras ciudades viajando por Australia, nosotros ni siquiera podíamos salir del área metropolitana de Melbourne por la cantidad de casos que había. Entonces fueron 2 años donde uno no pudo planear nada. Realmente yo empecé como a retomar planes desde octubre, noviembre del año pasado, cuando nos dieron vía libre hasta cierto punto. Este año, al parecer, sí habrá mucha más posibilidad de viajar y de conocer, porque pues ya no hay restricciones casi que a nivel Australia, digamos, en temas de viaje y de movilidad. Entonces, esa fue la razón por la que en estos 2 últimos años básicamente no conocí nada. Muchos viajes cancelados, sí. Sydney, Northern Territory el año pasado, Adelaide. Entonces lo mejor era esperar que de verdad se calmara todo y ahí sí volver a reprogramar, que es lo que es la idea para este año. Bueno, vamos a ver si entonces tenemos a Fer este año en Brisbane. Claro que pero sí. Igual, yo iba a aclarar incluso, digamos, para dar inicio con ese tema, que podríamos... ¿Qué les parece si analizamos, muchachos, precisamente esos 3 aristas, esas 3 perspectivas, en este caso de la ciudad de Brisbane, que es la que nos acoge en este momento, la que me acogió a mí muy cálidamente en el fin de semana? Y es que me genera una curiosidad muy grande, y es, ahorita les hice a modo de chiste el asunto de que Fer fue a una ciudad, a una población como Newcastle, que es una ciudad secundaria dentro de New South Wales, y para llegar allá fue que hiciste escala en Queensland, en Brisbane. Sí, en ese viaje, Brisbane, ¿cierto? Sí. Así fue. Ok, a mí me causa curiosidad por qué una persona como tú prefiere primero ir a una ciudad secundaria de New South Wales en vez de ir a una ciudad como Brisbane, incluso sabiendo que vas a hacer escala allá. Sí, total, yo iba a ¿Qué hacer has escuchado de Brisbane? Es que mira que, bueno, inicialmente mi vuelo era directo, sino que por el tema de Omicron, las aerolíneas no tenían suficiente personal y lo que hicieron fue cancelar vuelos y reubicar gente. Y 2 días antes de yo viajar me dijeron, no, lo tenemos que enviar a Queensland, y de Queensland más bien lo enviamos en otra aerolínea que es como partner en la que yo había comprado el ticket para enviarme. O sea, fue una vuelta como muy boba, pero fue como la manera que ellos encontraron de hacerme conectar y de llevarme al destino. Y creo que eso le pasó a mucha gente que viajó en esa época de Omicron. Entonces esa fue la razón. Pero por ejemplo, en cuanto a Brisbane, que creo que en algún episodio yo lo comenté, cuando yo tenía mi plan original inicial de venir a Australia, mi opción 1 fue Brisbane. Por eso tengo como ciertas nociones, que serían como mis expectativas. Y creo que eran como que, y las sigo teniendo porque pues en sí todavía no conozco el estado, y es que es como la representación en cierta manera de la Australia que uno tiene en la cabeza. La tropical, la Australia de playas, de gente con un estilo de vida más relajado. Sí, como mucho más verde, como más intensa en cuanto a la vida, a los colores y demás. Es como la percepción que sigo teniendo aún cuando ya llevo casi 4 años acá.
Entonces, y digamos que ese día que hice escala, por lo menos sí me di cuenta desde el avión que el avión cuando va a aterrizar, de pronto para los que no lo han hecho tengan una idea, normalmente uno alcanza a ver, si uno va como sentado del lado izquierdo del avión, uno alcanza a ver la ciudad y alcanzas a ver como cuando el avión se aproxima al aeropuerto de Brisbane, tú alcanzas a ver como las montañas y la ciudad como tal. Y en esa época en la que yo pasé, que fue enero, sí me sorprendió mucho, por ejemplo, el verde de la naturaleza de las montañas, que era un verde muy intenso. Digamos que cuando uno aterriza en Melbourne, también se ve rodeada de verde, pero es un verde como mucho más oscuro. Entonces, asocié ese verde intenso como con esa percepción que yo tengo de que es muy tropical, de que es como un ambiente mucho más caluroso durante el año. Y que es como la percepción, como decía, que uno siempre tiene de Australia en general, cuando uno tiene como una visión muy general del país. Ay, más que acá tenemos como esos dos polos, o sea, tenemos por un lado Victoria en la parte inferior, que igual es de veranos más calurosos e inviernos más fríos, y Exacto. tenemos ya en la parte de arriba de Queensland, que es conocido, pues si estamos hablando de la parte de arriba, Queensland como estado, allá de plano ni estaciones hay, ya hay calor y más calor. Tal cual. Y si estamos hablando de Brisbane y ya las partes un poco más bajitas, porque igual Brisbane queda realmente muy cerca de la frontera con New South Wales en la parte de abajo. Digamos que sí, digamos que, no sé, igual yo conocí algunas partes, yo he ido 2 veces a Brisbane. La primera vez que fui, realmente mi viaje fue hacia Gold Coast. Quería conocer pues como Gold Coast, había escuchado mucho de la ciudad, pero obviamente Gold Coast queda aproximadamente a 1 hora y pedacito, como a 1 hora en transporte público. Sí, 1 hora y pedacito de transporte público de Brisbane. Entonces uno de los días fue subir a Brisbane a conocer Brisbane para aprovechar y conocer las dos ciudades pues como en un mismo viaje. Y ya ven que yo había escuchado mucho precisamente el tema tanto de la temperatura como de, pues no sé, a mí siempre me han dicho que, o sea, me han dicho que el símil que había entre las ciudades era Victoria pues y Melbourne era como Bogotá, la capital en Colombia, que es más bien tirando a fría. Sydney era un poco más como Medellín, un clima pues como más estable, rondando los 20 y tantos grados, y que Brisbane era un clima caluroso. Que realmente, y de hecho, por ejemplo, lugares como Gold Coast, que se considera pues la Costa de Oro, que no llueve casi durante el año y todo el asunto. Y yo he ido 2 veces y las 2 veces me ha tocado lluvia y más lluvia. Ríanse, esa anécdota vale la pena contarla, ¿no? Que el primer intento de viaje este año para él es venir. Y pues se tiene que cancelar, cambiar las fechas porque las inundaciones y bueno, todo lo que ya les hemos contado en episodios anteriores, ¿no? Entonces hace el esfuerzo, cambia el ticket y ya logra venir este fin de semana. Y recuerdo mucho que el jueves en la noche, antes de que el vuelo de ellos saliera para acá, veo yo las noticias y veo la alerta de Storm. Y yo dije, marica, ¿qué es esto posible? Y entonces me pongo yo a revisar el clima y todos los días era lluvia intensa. Yo decía, no puede ser esta desgracia si venimos con un clima espectacular, hermoso, divino. Y entonces ahora ellos vienen y otra vez lluvia. No puede ser, o sea. Pero yo llegué a la conclusión que es que a él él tiene como una nube gris que lo persigue. No, yo voy dotando de agua a la tierra a mis alrededores. El agua es importante para... yo creo que lo que pasó fue que acá en Sydney ha llovido mucho y lleva ya mucho rato lloviendo, la verdad. O sea, sí han habido unos días de descanso, pero aún el día de hoy yo salí a trabajar y me mojé. O sea, todo el tiempo ha llovido. Entonces yo creo que una de esas nubecitas como que, ay, venga, no, hay tanta nube que para qué me voy a quedar yo acá, me voy a acompañarlo a él. Y sí, estuvo lloviendo de nuevo. Pero hasta donde tengo entendido, igual dicen por ahí las malas lenguas que por allá no llueve mucho, nada más llueve una vez al año cuando Steven va, pero de resto todo bien. ¿Qué le hacemos? Así es. Sí, ya, y ahora la pregunta es, ¿cuál es la realidad de Brisbane en respecto al clima? Bueno, pues es que igual también yo soy nueva en medio de todo aquí en Brisbane, entonces apenas creo que ya casi voy a cumplir el año. Entonces, a ver, me habían dicho mucho que era diferente a Gold Coast a pesar de que estaba cerca. Entonces yo tengo que confesar que yo llegué a Brisbane un poco prevenida y deseaba todo menos que llegara el verano,
porque decían que era bien intenso, o sea, que era bien caliente, porque pues en Gold Coast en medio de todo está pues cerca a la costa y pues hace más brisa, ¿sí? Ventila, pues, sí, hace más viento, entonces a pesar de que sea caliente, pues no se siente tanto. Entonces yo ya venía muy prevenida, siento que el clima no se comportó adecuadamente en ninguna estación, siento que todas las estaciones comenzaron de hecho tarde, pero es que eso en general en Australia, en estos últimos tiempos, sí. Yo sí he escuchado eso, de que las estaciones están corridas, el verano, por ejemplo, a mí no me ha tocado ningún verano, esos veranos famosos de Australia, de 40 y tantos grados, no, me han tocado unos 2, 3 días de calores intensos, pero es que acá es famoso de tener el verano completo de calor intenso. Completo de hecho, de calor, sí, al comienzo, pues, de invierno, porque yo llegué como, pues, antecitos de invierno, entonces yo estaba como muy a la expectativa, como, bueno, ¿cuándo es que nos va a caer el invierno? Va a ser más frío que en Gold Coast, porque lo que les digo, había escuchado que para todas las estaciones era más intenso, no tan extremo, pero sí más intenso que Gold Coast. Entonces, de hecho sí, comienza súper tarde el invierno, y pues sí es un poquito más frío que en Gold Coast, que es decir, que tocaba de pronto utilizar o un saquito más abrigadito, o una chaqueta / chamarra, más no, una, porque en Gold Coast es muy poco probable que lo tengas que usar. Pero de hecho no me pareció en sí tan grave. Ya llegando al verano, que le tenía demasiado miedo, comenzó muy tarde, también fue así como dice Steve, como que sí hubo unos días calientes, pero pues no del todo. Yo para ese entonces ya había comenzado a trabajar, entonces tampoco los tenía que vivir en la calle, entonces para mí siempre fue estar en una oficina o en la casa con aire acondicionado, y no dimensioné como el calor, pero lo que definitivo, bueno, y después llegan las lluvias y toda esta crisis del agua, dime. Pero el sol allá es picante, eso lo noté incluso en medio de las lluvias. Eso te iba a decir yo, sí, entonces uno, cuando está haciendo, o sea, full sol, que no hay nubes, o sea, de verdad paga escondedero, métete debajo de algo, porque no te aguantas como sientes que el sol de verdad te está quemando, o sea, tú sientes el quemón, y adicional es húmedo. Entonces es una mezcla horrible, sí, la del resol es horrible. Eso complica todo, entonces, es una mezcla muy fea. No es como que solo el sol, sabes que tú sabes, hace sol y te quema, entonces te vas a la sombra y ya. No, es tras de todo, tienes que lidiar con la humedad. Es un clima que la verdad, para ser honesta, no me gustó mucho. Después de la lluvia y de estos últimos meses, ha sido full humedad. Es húmedo, es incómodo. Y ahorita en estos momentos, pues estas últimas semanas, está en una transición bien extraña. O sea, como que hay días que baja un poco la temperatura, es decir, que tú ya sientes como un fresquito, como no quiero decir frío, pero pues claramente todavía debería estar haciendo más calor, entonces baja muy extraño la temperatura, después hace como humedad, como que, y si le da por salir el sol, entonces te quema, está muy muy extraño, pero entonces no tengo punto de comparación porque es mi primer año acá, entonces no sé si es que siempre sea así de verdad el clima, pero si es de comparar, me quedo 1000 veces con el de Gold Coast. El Gold Coast. Además que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, puntualmente con el verano, que depende también de lo que pase, marca mucho el verano. Por ejemplo, este verano fue mucho más húmedo y mucho más de lluvias por el fenómeno de la Niña, pero también tenemos veranos de sequías extremas que causan pues los mundialmente conocidos, los incendios forestales, que son como los dos extremos. El verano siempre va a traer alguna crisis, como dice Fer, pero independientemente pero no, en general es con el verano en Australia, no sé por qué. Creo que sí, porque curiosamente, o sea, igual nosotros en los países que no solemos tener estaciones, relacionamos el invierno con la lluvia. Sí. Y acá todas esas inundaciones y todo el despelote fue en verano. Ajá, y eso iba a decirte. Entonces acá es muy común que en épocas de verano, casi todos los años, la verdad no recuerdo un año que no, siempre hay unas semanas o un mes o una temporadita de lluvia y de tormentas eléctricas. Es muy común, pero es esta zona del país, eso sí se caracteriza por ser en esta zona del país que siempre como que pasa.
Mucho, pero no es al extremo de que, claro, o sea, lo de las inundaciones ya es otro nivel. Sí, no es algo que pase constantemente. ¿Cómo sentiste tú el clima? Bueno, pues es que no es mucho lo que también, pues, lo que estuviste acá, pero pues igual, ¿qué te pareció el clima en general? Hizo un clima variado estos días. Sí, o sea, lo particular que yo diría del clima es que, como te digo, o sea, sé que fue la excepción, no sé por qué me persiguen las nubes, entonces sé que es la excepción, tampoco les vamos a venir a decir que es que llueve, solo es algo que me pasó a mí, pero sí me llamó mucho la atención puntualmente lo picante que era el sol, porque había puntos donde de verdad estaba nublado el día y simplemente por un momentico se despejaba un pedacito y pegaba el sol y el sol picaba. Yo siento que es un clima agradable, o sea, siento que es un clima agradable, tienes que saberlo llevar, sobre todo porque igual, por ejemplo, vos venís de Bogotá, entonces obviamente vienes de frío, hace mucho rato pues, pero de frío, entonces eso siento que también te hace que pronto y no te guste mucho los calores pues en general. Sí. Entonces yo siento que es como de, bueno, si tú tienes que estar afuera, si tienes un trabajo, por ejemplo, como el mío, que es repartiendo comida, la vas a sufrir. Es sufrido, claro, de verdad, sí, es sufrido. Este verano, lo que les digo, cuando yo pensaba, o sea, pues claramente tenía que salir a la calle, no sé, a coger el transporte o lo que fuese, pero era un tiempo muy corto, yo siempre pensaba era en eso. Yo decía, la gente que tiene que trabajar en estos momentos afuera, no, o sea, qué pecado. Yo solo pensaba en cualquier persona que estuviera en la calle teniendo que trabajar porque... No, o sea, es demasiado fuerte, deberían cancelar los trabajos durante esa época porque es muy fuerte. No, y más en un país como Australia, donde sabemos que está todo el tema de cáncer de piel, de muchísimo cuidado, que está todo el tiempo campañas diciéndote, especialmente en verano, que te eches bloqueador, que te protejas la piel y un montón de cosas, entonces como... A eso sí hay que prestarle atención. Yo no es una ciudad que recomendaría para trabajar afuera, es algo que tiene que ser trabajar afuera. Vas a sufrir con el calor, vas a sufrir con el sol, entonces en eso. Si ya por casualidad de la vida tienes un trabajo que te permite estar en el interior, yo creo que es agradable. Sí, o sea, es manejable. Sí, es manejable, yo exacto. parte del verano me lo salté porque estaba ocupada trabajando encerrada, entonces yo no sentía, no dimensionaba mucho el calor que estaba haciendo. Yo no sé si no sé si ustedes sepan, pero haciendo como una idea sobre eso, aquí en Victoria, por ejemplo, y no sé si pasa en los otros estados, cuando en el verano las temperaturas superan ciertos grados, exacto, ciertos grados, ciertos límites, sencillamente no se puede trabajar después de esa hora a la gente que trabaja en exterior. Normalmente pasa con los tradies, las personas que trabajan en construcción. De hecho, no sí, sé, desde el día anterior. De pronto sí pasa igual acá, yo sí creo. Sí, probablemente. A mí me suena que debe ser una medida incluso nacional, pero la verdad no te sé decir, no tengo pues como información al respecto, pero es que eso debe ser muy, muy nacional. Igual, pues de lo que se ha escuchado, ese tema lo tocaremos en el respectivo episodio de Melbourne, pero he escuchado igual que igual las estaciones allá son más extremas, porque a veces uno veía como que ve la temperatura acá y dice como, uy, está haciendo mucho calor, y veía acá, está haciendo 38 grados, y uno ve Melbourne, y Melbourne a 40 y pala, y uno como que, uy, me supone que era el frío, ¿qué pasó allá? Pero bueno, incluso yo quería aprovechar ya pasando a otro aspecto que me llamó mucho la atención, y quería aprovechar para hacer el paralelo de mi experiencia con la experiencia de Kat, y es que Kat venía obviamente cuando se cambió de ciudad, venía de Gold Coast, que es una ciudad pequeña, es una ciudad que incluso se llega a considerar regional, y pasó a vivir a una ciudad como Brisbane, que ya se considera grande. En el caso mío, yo vengo de una ciudad que es metrópoli, ya, o sea, esto es un monstruo gigantísimo, y me llamó mucho la atención el tema de la movilidad en Brisbane, porque siempre era como, no, eso queda súper lejos, y uno como, ¿a cuánto queda? No, queda a 20 minutos, a 15 minutos, y yo como 15 minutos me demoro yo en ir a la playa más cercana, me demoro en dar la vuelta a la manzana. Acá es todo más bien, todo queda lejos, o sea, Sydney tiene la característica de que la geografía no le ayuda mucho y hay demasiada gente y demasiado carro, entonces cualquier cosa acá es súper lejos, o sea, así como que puedes llegar a trabajar, o sea, puedes llegar a trabajar a 30, 35, 40 minutos, 50 minutos de donde vives. Y allá me sorprendió mucho eso de que era como, no, es que queda muy lejos, queda 15 minutos en carro. Y yo como, 15 minutos en carro no es nada, es algo que yo me hago a pie. Es la cruzada del Harbour Bridge
¿Cómo así? Literal, sí, eso también fue muy curioso. Pues siento que, a ver, tengo que confesar que cuando yo vivía en Gold Coast, a mí no me gustaba Brisbane. O sea, yo siempre dije, a mí Brisbane no me gusta, pues claramente por la cercanía, pues para mí era fácil venir, pasar un día, lo que fuese, y pues estaba bien hasta ahí. Pero pues ya saben, uno a veces comienza como a divagar. ¿Qué tal si nos fuéramos a vivir a Brisbane? Y yo decía, no, o sea, para mí Brisbane es como si fuese Sydney, como si fuese Melbourne. Claramente no hay punto de comparación, pero quiero que me entiendan como yo lo dimensionaba. Así es, para mí era muy grande. Yo decía, es muy grande, hay tráfico, hay caos, las distancias son más largas, no sé, yo lo veía de esa forma. Claramente cuando ya me vengo a vivir acá, pues yo sabía con los prejuicios que venía, y pues en realidad, para ser honesta, no fue tan difícil adaptarme. También claro está que la ciudad pues tiene otra vibra, está más calmada por lo de COVID y demás, pero en general la adaptación me pareció muy fácil. De hecho, siento que era lo que le faltaba a mi vida. Ya estaba muy cansada como de tanta calma que tenía en Gold Coast y de tanta facilidad, y estaba bien tener un poquito más de movimiento, que es lo que ofrece Brisbane, pero no tan al nivel de pronto de Sydney o Melbourne, que pues maneja pues multitudes en todo sentido, tanto de gente como de transporte público como de transporte local, exactamente. Entonces, también hay como diferentes, depende de la situación, hay distancias, no quiere decir que todo quede cerca, porque claramente no, pero sí uno aprende a como que creo que también les pasará a ustedes, como que ya donde uno vive o trabaja es como su centro, como que trata uno de que todo sea relativamente cerca, pues para uno, para no tener que desplazarse, claramente, ¿sí? Pero pues si yo quiero ir a, no sé, a X barrio o X cosa, pues claro que hay lugares a los que acceder. De hecho, uno de los trabajos que tuve al comienzo me tocaba manejar como 40 minutos y era a un Brisbane. O sea, de hecho para mí era más cerca irme a Gold Coast que llegar a ese trabajo, porque pues me tocaba atravesarme la ciudad, más semáforos, más tráfico y demás. Entonces no era tanto por la distancia, sino por el tráfico y los semáforos, que hacía que el tiempo fuera más largo, digámoslo así. Sí. A mí, por ejemplo, bueno, yo no tengo mucho que decir en cuanto al transporte de Brisbane, por lo que no he podido dimensionar o vivir la ciudad, pero algo que me gustó mucho, por ejemplo, fue darme cuenta, y no lo sabía antes, que la ciudad está conectada con el aeropuerto con un tren. Eso, por ejemplo, no lo tenía yo claro. Y por ejemplo, darme cuenta de que pues una ciudad más pequeña que Melbourne tiene la opción de tener el tren, pues también como que me hizo pensar como con esa vocecita de envidia, en Melbourne no tenemos el tren. Okay. Pero se ve que, o sea, lo que me pareció fue que el tren de Brisbane, pues lo que alcancé a ver desde el aeropuerto es, pues se ve que como que abarca mucho la ciudad y que tiene líneas como muy recientes. Entonces, por ejemplo, eso era algo que yo no tenía presente. Ok. ¿Tú alcanzaste a montar en tren, Steve? Sí, yo cuando llego, Brisbane tiene conectado el aeropuerto por tren, entonces alcanzo a montar en tren. Es un tren bien, es un tren particular, no es el tren más cómodo en cuestión de sillas, no es que me haya matado mucho en eso, pero bien, o sea, es bacano. Y siento que conecta bien la ciudad, pues que en lo poco que me alcancé a mover, que tampoco es que haya sido pues como demasiado, y más que por ejemplo permite la conexión de lugares como el aeropuerto, que en su momento me permitió llegar también desde Gold Coast hasta allá en tren. Entonces por ese lado sí me pareció interesante, y en cuestión pues como del transporte, lo que yo decía, me sorprendió mucho que igual, a pesar de ser una ciudad que, o sea, a ver, es pequeña, pero entiéndaseme bien, no es pequeña en comparación a metrópolis. O sea, si la comparas con ciudades gigantes, pues como lo que son Melbourne, como lo que son Sydney, o ciudades pues como gigantes a nivel mundial, obviamente es pequeña, pero que probablemente si las vas a comparar con ciudades que tenemos en Latinoamérica,
dejando obviamente al lado, pues no sé, Buenos Aires, Bogotá y así, pues es una ciudad grande, es una ciudad grande que no da, o sea, no da en ningún momento la ilusión como de estar en un lugar pequeño, pero precisamente da una sensación como acogedora hasta lo más de bacana, o sea, como que sí, a mí me dio un respiro respecto a lo que es el caos de estar acá en Sydney, porque hay unas partes en Sydney donde si te sientes como en el caos propio, así como sáquenme de aquí que ya estoy estresadísimo. Sí, sobre todo en el tema del transporte, entonces eso me pareció bien agradable, la verdad, eso me pareció bien agradable, entonces, o sea, es que en parte mi experiencia fue buena, más allá de la lluvia, realmente fue un lugar que me pareció muy acogedor. Y yo en su momento me llamó mucho la atención lo que dijo ahorita Fer, porque en su momento yo también estuve considerando el tema de Brisbane y yo le corrí la verdad por el calor. A mí básicamente me dijeron como Sydney es similar al clima a Medellín y yo dije no, vale, perfecto, yo no quiero ni más calor ni frío realmente, frío, entonces me voy. Y pues no sé cómo será en el tema de invierno, el tema pues como del frío allá. Pero, por ejemplo, igual Sydney sí la temperatura sí baja un poquito, entonces, no sé, o sea, la verdad sí me dejó como esa pregunta de, bueno, y de pronto hubiera sido un poquito chévere escoger Brisbane, de pronto tenía algo Brisbane para ofrecer, porque, por ejemplo, hubo otras cosas que sí me dejaron, hubo una cosa que yo sí les voy a decir, muchachos, de la manera más sincera posible, que me dolió en el alma, una puñalada directa al corazón, y fue enterarme el tema de los precios de la renta ya. Eso sí me dolió, así como que yo casi llamo urgencias, muchachos, vengan por mí en ambulancia, porque, o sea, no, una diferencia gigante en comparación a lo que se paga acá en Sydney, porque, o sea, todo el mundo dice, obviamente es más económico vivir en ciudades más pequeñas, y bueno, cuando uno toma esa afirmación, que hay que igual tomarla con lupa, siempre se decía, era como, bueno, pagas menos por renta en ciudades más pequeñas, pagas menos por renta, pero es más probable que consigas un trabajo mejor, un trabajo como con mejores ingresos. Ya cuando llegas a temas como lo que te vale la comida, realmente en Australia hay muchos como restaurantes de cadena y así por el estilo, entonces realmente en ese tipo de artículos de consumo los precios son muy similares, básicamente el mismo, o sea, no vas a encontrar diferencia. Pero yo siempre tenía entendido como quien dice en esa relación de, bueno, ganas un poquito más, pero te vale un poquito más en la renta. Yo dije, pues o lo que yo tenía entendido era, eso se contrarresta. Se contrarresta, no, marica, eso no se contrarresta. Sí me sentí como, puta, estoy pagando un montón de dinero por la renta. Y allá me sorprendió pues como mucho eso. Igual no vamos a entrar a hablar de montos puntuales en específico, pero sí podríamos estar hablando de $100 más o menos de diferencia por semana más, incluso. Por semana. Sí, un poquito más de hecho. No, sí. No, es que de verdad sí, o sea, así como él estuvo el choque, pues para mí también, porque pasa o sea, todo lo contrario a lo que dice Steve era lo que yo pensaba, ¿sí? O sea, pues tengo la percepción, ¿no? Obviamente por ser esas ciudades, de entrada uno ya sabe que pueden llegar a ser más caras, que de pronto si no se quiere ahorrar cierto dinero, conseguir algo más económico, pues se tiene que ir a barrios pues muy lejanos, más pero pues ya la dinámica cambia, entonces, o no es siempre adecuada, y más para un estudiante internacional, entonces no es tan fácil como decir, me voy al barrio más lejano, pues de Sydney, sí, pues total. No. Sí, uno tiene que vivir muy en torno al centro, sobre todo cuando está estudiando inglés. Porque tiene que ir todo. Tienes que estar muy cerca del centro, porque la mayoría de los colegios son en el centro. En el centro, entonces, sí. Pero pues, yo no me imaginaba tampoco que fuera a ese nivel, o sea, era como, de verdad. O sea, siente uno como cuando le cuentan a uno, sí, que vive, no sé, en Londres o en Nueva York, que son estas ciudades tan de verdad tan grandes que la gente dice, no, o sea, acá literal trabajamos para vivir porque no da para más, porque la ciudad se lo come a uno en gastos total. Entonces también para mí fue un choque muy fuerte, y de hecho me sentí aliviada porque acá entre nos yo me quejaba, o sea, yo decía, no, es que nosotros pagamos mucho de renta, y como que ya claro, se me quitó. Tranquilizándose a expensas de uno y no ahí llorando en el piso, agonizando, porque no se ría mucho, Fer, que usted vive en Melbourne y allá también aquí pagan también lo mismo que acá. Sí, aquí también. No, eso fue muy loco, porque uno dice, para uno encontrar
un apartamento o un lugar donde vivir que tenga pues como costos moderadamente similares a los que estamos hablando, que se puede llegar a pagar no muy lejos de la City, del centro, en Brisbane, para tener una renta de ese precio acá en Sydney. Te tienes que ir a 40 minutos en tren del centro de la ciudad. Y en mi caso, igual pasa acá. Yo vivo pues relativo, sí, súper cerca al centro. No, súper lejos, a 15 minutos en carro, a 10 minutos en carro, súper lejos. No, total. Entonces, eso es muy charro, porque alguna vez sí me lo habían como llegado a preguntar, como, ay, ¿tú qué te parece? Que si es verdad que es muy caro. Y yo como, no, pues Australia todo es muy caro. No, chicos, no. Retiro lo dicho y pido perdón a las personas que le dije. Pido perdón pública. Sí, un mea culpa aquí. Pero bueno, eso confirma mucho la teoría que, digamos, uno que no ha estado allá o quienes están pensando venir tienen sobre de que obviamente las 3 ciudades más caras de Australia son Sydney, Canberra y Melbourne. Totalmente. A veces mucha gente ni lo sabe, pero Canberra, al ser una ciudad de diplomáticos, los costos son mucho más altos, incluso que el mismo Melbourne. Y también no hay mucha oferta, ¿no? También no hay mucha oferta. También COVID hizo que los precios subieran un montón en todas las ciudades, o sea, porque a mí me pasó cuando yo vivía en Gold Coast, yo quería cambiarme de casa y todo era súper caro. De hecho, eso influyó para movernos acá, para conseguir dónde vivir aquí en Brisbane también fue todo un dilema y los costos eran súper altos. Entonces, pues es como, en líneas generales, todos los precios subieron en todo lado. Deduzco que respectivamente a la ciudad. A mí algo que me causa curiosidad, aprovechando que tengo una persona que cumple con la fortuna de estar viviendo en un lugar económico, que estoy yo que tuve el shock, casi infarto de darme cuenta que ese lugar económico existe. La pregunta es, Fer, ¿tú qué tanto sabías de eso? ¿Tú sabías y no me has dicho? ¿Sabías que había lugares tan económicos? Yo había escuchado que, por ejemplo, que pues en Queensland sí era posible, bueno, en Brisbane como tal, sí era posible encontrar renta más barata. Digamos, si tú hacías el paralelo de buscar una habitación con las mismas condiciones en el centro de la ciudad. Sí sabía, porque lo había escuchado en algún momento, que podrías encontrar $100-150 por debajo de lo que normalmente cuesta en una ciudad como Sydney o como Melbourne. Pero sí también sé que incluso la renta, bueno, en este momento las rentas en Melbourne están subiendo mucho después de la apertura del COVID. Pero en esa época pre-COVID, sí, la renta de Sydney tendía a ser mucho más cara que la renta de Melbourne como tal, sí. Pero es que es muy loco, igual es que, igual las personas que no lo sepan, básicamente ciudades como Sydney, como Melbourne son ciudades hermanas, pero son ciudades competencia, tienen básicamente la misma cantidad de población. O sea, son tan parecidas y con un nivel de poder como tan similar, que de ahí es donde nace Canberra. Pues igual eso es harina de otro costal y después lo trataremos, pero precisamente es de eso. O sea, siempre es como que se considera Sydney, Melbourne arriba en costos muy similares, en todo básicamente, pues ya obviamente quitas de ahí clima, pero similares respecto a esos costos números, de vida, sí. Puntualmente. Sí, muy parecidas. Pero entonces, como resumen, vos sabías y no me has dicho, hermano, y uno acá diciendo, no, eso es bueno. Pues yo lo sabía, pero porque lo había escuchado, o sea, no porque lo evidenciara. Y pues ahora que ya tú lo validas, bueno, sí es cierto. Yo sí le escucho como unas ganas de llorar en la voz, mano, yo también he pasado por ahí. No, y sobre todo, y los que están escuchándome en Melbourne me darán la razón, que en cuestión de 4 semanas, o sea, de febrero para acá, esto es un cohete. Las rentas en Melbourne se ha disparado impresionante. Pues yo creo que lo que se nos subió al resto de estados mientras el COVID, de pronto a ustedes por tanto lockdowns, pues era injusto que les subieran los precios y demás, mientras que todo el mundo que huyó de Victoria se vino para estos lados y por esa razón comenzaron a subir los costos, o sea, y por eso hizo ha sido aún, es muy difícil conseguir dónde vivir, porque es que de hecho una vez viendo un apartamento, la señora del real estate, yo ya le pregunté, o sea, yo cansada de visitar tantos lugares y ver que nada, era yo como, señora, explíqueme porque qué es lo que está pasando en el mundo de la vivienda. Del real estate. Sí, y la vieja es como, no, es que todo el mundo se está viniendo a vivir a Queensland por lo de COVID,
y de hecho la gente está rentando y está comprando casas sin ver, o sea, a distancia, y pagaban así a ciegas, literal, y yo, pero a ese nivel, o sea, ¿quién hace esas locuras? Entonces, a mí me causa pues, curiosidad porque sí he visto que sobre todo, por ejemplo, inversionistas asiáticos igual ven las propiedades como inversión, ni siquiera en sí como un lugar para estar, sino como igual eso hasta donde tengo entendido incluso termina siendo casi hasta un negocio de expertos en el asunto, en el cual hay un experto que es el real estate que vende y hay un experto que es el asesor contratado por el chino multimillonario que manda de vaya, cómprame una propiedad. Y esa persona se encarga de que no pague de más y ya, o sea, que pague a precio de mercado, que no lo vayan a ver la cara y eso termina siendo... No, ese tema de la venta de propiedades es muy loco y se ha venido inflando porque por estos días he visto que se habla siempre de la burbuja que se ha generado en torno a los precios de los lugares, pues como en temas de tanto de compra y venta, casi que en toda Australia, tanto de compra y venta como de renta en sí misma. Entonces espero qué bien tener a Melbourne de regreso por acá en estos cielos elevados de precios de renta en los cuales habito yo. Yo no tengo con quién llorar. Ay, qué pecado, de verdad, a mí me resultaba otra pregunta en relación a eso y les estaba compartiendo que yo en algún momento llegué a considerar la posibilidad yo creo que yo no consideré Gold Coast, pero sí llegué a considerar Brisbane y sobre todo la pregunta va muy para Fer, aunque también pues como para acá y es bueno, ¿qué tan seguros nos sentimos nosotros de la elección que hicimos de nuestras ciudades en relación a sitios como en este caso que estamos hablando de Brisbane? O sea, ¿vos qué consideras que podrías llegar a cambiar, a dar un intento de cambiar, por ejemplo, Melbourne por Brisbane, por ejemplo? Yo sí lo he pensado, sea Brisbane o incluso cualquier otra ciudad. Pero, por ejemplo, siempre he tenido... No, ¿Está contento el niño en Melbourne? No, yo estoy muy contento, pero pues sí estoy abierto a que pues nunca... O sea, no tengo nada que me condicione a estar acá. Entonces, y si en algún momento tengo que hacer un cambio a otra ciudad de Australia o a cualquier otro lugar, seguramente lo haré muy feliz. Pero con Brisbane me pasa eso, que como no he podido ir, lo que tengo es lo que escucho. Y creo que me falta de pronto como darle el tic en la casilla a como vivir esa Australia que todos nos imaginamos antes de venir. Aunque igual, digamos que Victoria tiene también esa parte de la costa o todo eso que vivía en New South Wales. Pero no sé, en mi caso personal, lo siento que lo evidencio más como en Queensland. Pero si me tocara en algún momento decir, bueno, por alguna razón me tengo que ir a Brisbane, lo haría. Okay. Yo sí lo haría. Es que sí logro como estar de acuerdo con lo que dices en relación de que uno le dan más la idea de que ciudades como Melbourne y como Sydney, digamos que por momentos se llegan a sentir más como ciudades del mundo más que como ciudades de Australia. De Australia, exacto. Por la diversidad cultural, los niveles de eventos y todo el asunto que uno dice. Claro, es muy bacano, por ejemplo, para lo que es el aprendizaje de inglés. Siento que son muy bacanas este tipo de ciudades, son muy buenas porque tenés acentos de todos lados, pero Dios mío bendito, de todos lados de países que uno ni siquiera conoce. Y no es, a ver, una cosa es aprender inglés y otra cosa es aprender el inglés en los diferentes acentos, el acento de un hindú, británico, alemán, francés, de todo mundo hablando inglés, lo hablan diferente. Entonces para eso sí es bien interesante. Pero concuerdo con vos en que sí uno le queda como ese, me imaginaba un poco diferente a Australia. Y es porque, exacto, estas se sienten más como ciudades del mundo que como ciudades de Australia. Y probablemente Brisbane pueda ser el mejor representante a nivel ciudad, obviamente a nivel de ciudad grande, el mejor representante de esa visión un poco más australiana de una ciudad australiana. Que todos tenemos, sí, exacto. Sí, total. En el caso tuyo, Kat. En el caso mío, la verdad no. O sea, pues porque lo que les digo, yo llegué a Gold Coast y sigo siendo muy partidaria de llegar a vivir la experiencia en Gold Coast por también los mismos temas que hemos tocado acá, desde el clima, también el costo de vida, aunque pues bueno, ya no sé si sea, al menos va a ser igual, bien sea en Gold Coast o acá, el costo de vida, pero en su momento yo creo que era más barato incluso vivir en Gold Coast que acá. Entonces yo seguiría escogiendo Gold Coast,
Pero sí confieso que la visión que tuve de Brisbane y digamos lo que no me gustaba de Brisbane ya se cambió. Y sí me parece que es una buena ciudad también para llegar. Sí. A diferencia de lo que ustedes han nombrado, siento que eso es clave, siento que ustedes las definieron muy bien. Yo siempre digo que rico decir que uno vive en Sydney, que puede ver todas las mañanas la Opera House, que es tan representativo y que lo hace de pronto a uno sentir que está de verdad en Australia, o vivir en una ciudad que de las mejores ciudades del mundo por no sé cuántos miles de años ha sido catalogada como en Melbourne. Entonces eso es muy lindo y todo, pero pues siento que sí, que es una ciudad, son ciudades muy cosmopolitas. Y a mí me parece que Brisbane y tanto Brisbane y Gold Coast son ciudades que te muestran más esa otra cara de Australia, la cara, esencia. No quiero decir real, pero pues una más cercana, más a la que tú puedas acceder más fácil que si estás en una ciudad tan grande. Sí, porque es que igual, muy exacto, es donde, es que sí, es como muy de acuerdo, porque igual a mí me genera la duda de, bueno, yo no estoy seguro de si es la mejor opción escoger una ciudad como Sydney por encima de una ciudad como Brisbane o como Gold Coast para tener esa primera experiencia, porque es que ahí es donde viene la pregunta de, bueno, lo bueno es que acá igual uno no está aferrado a nada, así como decía Fer ahorita, uno en cualquier momento puede tomar la decisión de irse para otro lugar, de vivir una nueva experiencia. Hay muchas personas que de hecho lo hacen, que han vivido en 3, 4, 5 ciudades acá, porque uno cambia, igual ya se vino del otro lado del mundo, ya moverse acá unos kilométricos. Exacto, no es la decisión más grande del mundo, pues no es tan difícil el asunto. Pero que uno dice como, bueno, lo que pasa es que hay cosas muy bacanas que he vivido en Sydney que yo digo como, no sé si yo, sin tener ese tipo de experiencias, me hubiera sentido como me siento en la actualidad. Lo que pasa es que llega un punto, y por ejemplo les hablaba del tema del precio del alojamiento, que sí me dejó muy marcado, que yo digo como, bueno, hasta dónde es más como un checklist de cosas por hacer, como, sí, súper bien, acá hay unas playas espectaculares, muy bacanas. Uno dice, por ejemplo, listo, escojo quedarme en una ciudad como Sydney por las playas tan espectaculares que tiene, pero el mar es helado y uno se mete a la playa 2 meses al año. Uno es como, ok, yo pago renta 12 meses al año, no 2. No, entonces es como, de pronto y con esa plata que me ahorro me puedo dar un buen viaje a Sydney más bien, en vez de estarlo pagando todo el año. Sí. Entonces, la verdad yo ni siquiera sabría confirmar, o sea, yo siento que mi experiencia fue buena como sucedió y por ejemplo, cuando hablemos en su momento de Gold Coast, por ejemplo, evaluaremos como por ejemplo una ciudad que la afectó especialmente el tema del coronavirus. Entonces no sé si por el contexto propio que yo llegué a tener, por mi situación específica en el momento en el que yo llegué y todo, lo hubiera cambiado. O sea, no sé, me quedo con un no sé, no respondo, pero muy bacano, la verdad me pareció muy interesante Brisbane. Y siento que sería muy recomendable para aquellas personas que quieran tener una experiencia más cercana a lo que es Australia, probablemente pues como lo que todos entendemos por Australia o lo que nos imaginamos cuando pensamos en Australia, con unos costos accesibles, sin tener que chocarte con una metrópoli gigantesca de 6 millones de habitantes y no sé, como con todo más tranquilidad. Lo que pasa es que siento que a la final Australia termina siendo como un país que tiene mucho para ofrecer de manera diferente en las diferentes ciudades. O sea, que sí son bien diferentes las unas de las otras. Sí, total. Yo siento que, pues, a veces uno le mete mucha cabeza a la ciudad que va a venir por primera vez. Y no quiero decir que no sea importante. Es importante, pero no tiene por qué ser la única. Y la primera y última ciudad a la que tengas que vivir, ¿no? Entonces cuando uno ya está acá y de hecho cuando pasan los años ya uno a veces empieza a tener una dinámica de ir a mirar otras ciudades a ver qué. Y así con esa excusa yo conocí muchas ciudades de Australia. Voy a ir a conocer Tasmania a ver si yo me siento bien y me adaptaría a vivir allá. Entonces ya también se vuelve como un poco excusa el tema de viajar para probar, porque además dependiendo de los procesos a veces uno tiene que tomar la decisión de moverse, ¿no? A veces uno no tiene un camino en la ciudad que uno escogió,
migratoriamente hablando, pues para que me entiendan, entonces tiene uno que tomar a veces, de hecho a veces uno está muy aferrado a su ciudad, así estuve yo muchos años aferrada a Gold Coast, y tomar la decisión de irme no fue fácil, durante muchos años, porque siempre me la cuestionaba y no se hacía por lo mismo, por estar aferrado, decir como es que esta es y no, de aquí no me muevo. Pero pues ya llega el punto en que definitivamente ya no se trata de lo que tú quieres, a veces tienes que hacer sacrificios y moverte. Entonces era lo que yo decía ahorita con lo de Sydney y Melbourne, es espectacular decir que uno vive ahí, pero y si no puedes, si realmente te está consumiendo trabajar tanto y no poderte darte un nivel de vida de pronto un poco más tranquilo y poder disfrutar de todas las ventajas de vivir acá, o lo mismo, pensar en un camino migratorio. Entonces yo siento que es importante evaluar como todas esos factores de los que hablamos hoy. No quiero, o sea, no sé, no quiero como que queden con la idea de que estamos vendiendo acá todas las ciudades, porque a la final va a ser así, va a ser como que todas las ciudades tienen sus ventajas y sus desventajas claramente, pero siempre es darse la oportunidad de conocerlas y de basar mucho como las personalidades de las ciudades, digámoslo así, y que tanto van alineadas como con uno. Con uno. Sí, porque por ejemplo en el caso mío tuve un amigo que puntualmente no se fue para Brisbane, se fue para Gold Coast, el man así todo bacán, todo relajado, así como medio hippiezongo el man, y él decía que uno pierde el tiempo estando en una ciudad como Sydney, que me fuera de acá, que allá se pagaba mucho menos, que se vivía más tranquilo, que era más relajado. Entonces a la final es como, pues yo no diría como que estoy perdiendo el tiempo acá, pero viene a ser muy dependiente de cada uno. Diferente, y de lo que cada uno quiere, y muchas veces ni siquiera lo que quiere, sino de lo que se da cuenta que quiere a medida que va viviendo como la experiencia. Total. Entonces, ¿ibas a decir algo, Fer? No, que yo me quedo también con lo que dice Kat, y era lo que también iba a aportar, y era eso, o sea, darse la oportunidad de ver todas las caras del país, y esas caras, digamos que gran parte uno las ve en las diferentes ciudades, que aunque algunas están muy cerca, al final todas son diferentes, y quizá en esa exploración es donde uno encuentra la afinidad con la que realmente, digamos, con lo que uno más se acerca, independiente de lo migratorio, o por lo menos si va por ese camino, validar como, dentro de todas las opciones por las que me puedo decidir para el tema migratorio, que exploren todas las opciones para que encuentren la que de todas esas se adapte más, y no como irse a ojo cerrado a una ciudad o a un lugar y luego digan, bueno, no me siento pleno o no me identifico acá. Entonces darse esa oportunidad de conocer todas las caras. Y si digamos puede pasar que de pronto no se sienten cómodos y plenos, pues tengan la opción de que pueden cambiar. Cambiarse una vez más, sí. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, pues nada, me alegra que Steve haya venido a Brisbane a visitarnos. Maravillosa ciudad. Aunque haya salido un poco traumado también, de paso. Pero es bonito, es un ejercicio bonito mucho. Es un ejercicio bonito que uno a veces no como que no percibe, como que no se da cuenta que puede hacer, como que sabes todo, lo haces por excusa de pronto de viajar y conocer, más no lo haces con la intención de ir y evaluar la ciudad en cuanto a la posibilidad de vivir. Entonces es un ejercicio muy, muy bonito, muy curioso. Entonces nada, pues la invitación es a, creo que lo que ya todos dijimos, a que averigüen, lean, relacionen como su personalidad junto a la de la ciudad. Hoy hablamos de Brisbane porque pues es como el evento más cercano que tenemos, pero ténganlo por seguro que vamos a estar hablando del resto de ciudades de Australia, que son muchas y hay muchas opciones para vivir. Entonces estén pendientes y hagan sus apuestas, díganos en Instagram cuál quiere que sea la siguiente ciudad, si vamos a hablar de Sydney. ¿Y qué les gustaría saber de esas ciudades? Exacto, para tener también ahí la posibilidad de responder sus preguntas más puntuales en cuanto a las ciudades. Entonces muchísimas gracias por escucharnos un episodio más, les mandamos un saludo, un abrazo gigante muy fuerte desde Australia.
Sí, que nos sigan en nuestro Instagram. Exacto. El Instagram. Siempre se me olvida el Instagram, sí. Que nos olviden, que nos sigan en nuestro Instagram. Sí. @downunder.podcast. Ese es nuestro Instagram. Ese es nuestro Instagram, allá los esperamos. Trataremos de ser buenos Instagramers, de verdad que nos La próxima les vamos a cumplir con lo que les prometamos. Sí, siempre tratamos, de verdad que tratamos, a pesar de que nos cueste, tratamos de cumplir lo que les prometemos, tanto en el podcast como en Instagram, pero de verdad que es la fuente más cercana que tenemos para comunicarnos, entonces todas sus preguntas, de verdad déjenlas por allá, que es con lo que nosotros nos guiamos para ir haciendo los episodios, hablar de lo que realmente les interesa a ustedes. Y muchas gracias por su apoyo constante. Entonces, no siendo más, nos escuchamos en un próximo episodio de Viviendo en Down Under. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao, muchas gracias por escucharnos.